Mírate la mano derecha, gírala, observa tus dedos. El pulgar, el índice, el corazón son una maravilla de la ingeniería biológica. Tienen sensibilidad térmica, tienen agarre de precisión y según la Iglesia Católica medieval fueron diseñados por el mismísimo Dios con un propósito sagrado: tocar el mundo y llevarte la comida a la boca. Durante miles de años, comer con las manos no era de salvajes, era de reyes, de profetas y de emperadores. Era el sistema perfecto. Entonces, ¿por qué demonios usamos esto? Sí, esto, el tenedor. Hoy, si vas a una boda y comes el pastel con la mano, te mirarán con horror. Pero durante casi un milenio, la historia fue exactamente al revés. Usar un tenedor te convertía en un paria social, sí. Hubo sacerdotes que predicaron desde el púlpito que este objeto era la herramienta del mismísimo diablo. ¿Por qué? Bueno, porque se parecía sospechosamente al tridente que usaba Lucifer para pinchar las almas en el infierno. También hubo princesas que murieron de enfermedades horribles y la sociedad les dijo que se lo merecía por usar tenedor. Y hubo hombres guerreros curtidos que preferían mancharse la barba de grasa y salsa antes que tocar este instrumento, porque decían que era cosa de mujeres y de hombres afeminados. Esta es la historia de cómo un simple trozo de metal ofendió a Dios, desafió la masculinidad de todo un continente y finalmente tuvo que esperar a la invención del espagueti, sí, del espagueti, para conquistar el mundo. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y hoy te prometo que no vas a volver a mirar los cubiertos de tu cocina de la misma manera. Vamos a hablar del tenedor. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Para entender el escándalo que provocó el tenedor, primero tenemos que entender cómo funcionaba el mundo antes de su llegada. Tenemos la idea equivocada de que nuestros antepasados siempre comían como animales, desgarrando la carne a mordiscos antes de su llegada. Pues nada más lejos de la realidad. El acto de comer casi siempre ha tenido reglas bastante estrictas. Era como una coreografía. Y viajemos primero a China hace muchísimo tiempo, 5.000 años. Porque mientras en Europa todavía estábamos golpeando piedras, en China ya tenía una filosofía culinaria muy avanzada, bastante avanzada. Y aquí entra en juego un hombre, Confucio. El gran filósofo chino tenía una creencia muy firme: la mesa es un lugar de paz. Por lo tanto, los cuchillos, instrumentos de guerra diseñados para cortar carne y hueso, no tenían cabida en la mesa. Tener un cuchillo al lado del plato era considerado de mala educación, o sea, una agresión visual. La solución: pues los cocineros chinos troceaban la carne, la comida en la cocina, con trozos y pedazos muy pero que muy pequeñitos, del tamaño de un bocado, y para llevarse esos trozos a la boca, inventaron los palillos. Los palillos son la extensión perfecta de los dedos, delicados, precisos y no agresivos. Y por eso en Asia, el tenedor nunca fue necesario, ya que su sistema ya era perfecto. Ahora viajemos al Imperio Romano. Los romanos, los dueños del mundo occidental, tampoco usaban esto, tampoco usaban tenedor. Usaban dos cosas: cucharas, llamadas lígula, para sopas y gachas, y sus manos para todo lo demás. Pero ojo, que no usaban las manos de cualquier manera. Existía un protocolo social brutal. Si eras un plebeyo, un campesino o un esclavo, comías con los 5 dedos, agarrando la comida con toda la mano. Pero si eras un patricio, un noble, una persona civilizada, tenías que seguir la regla de los 3 dedos. Levantas el meñique y el anular y solo podías tocar la comida con el pulgar, el índice y el corazón. El anular y el meñique debían permanecer limpios y estirados. Como puedes ver, hacer esto requería práctica, requería elegancia, y era una forma de decirle al mundo: no necesito agarrar la comida con desesperación, tengo control. Y luego tenemos el mundo árabe y de Oriente Medio. Aquí, la religión dictaba la higiene. En el Islam y en muchas culturas orientales, la mano izquierda se reservaba para la higiene personal. Por lo tanto, la mano derecha era la única, repito, la única que podía tocar la comida. Comer con la izquierda era un insulto gravísimo al anfitrión. Era contaminar la comida comunal. Este sistema de mano pura y mano impura funcionó a la perfección durante siglos. Y entonces llegamos a la Edad Media europea. Los grandes salones, los castillos, los caballeros
¿cómo comían? Pues no tenían platos individuales como nosotros. Usaban algo llamado trencher o tajador. Era una rebanada de pan duro, rancio, que se ponía sobre la mesa, y la carne y la salsa se servían encima del pan. El pan absorbía los jugos, y tú comías la carne con los dedos y tu cuchillo personal que llevabas al cinto. Y al final, si tenías hambre, te comías el pan empapado en salsa. O, si eras rico, le dabas ese pan a los perros o a los pobres. En ese mundo de manos, palillos, pan y cuchillos, el tenedor no solo era innecesario, era una aberración. Porque sí, aquí llegamos al incidente cero, el momento en que el tenedor pisó Europa y causó el caos. Año 1004 después de Cristo. El lugar, Venecia. Venecia era la potencia comercial del momento, pero sus habitantes eran toscos, marineros, comerciantes, gente ruda. Pues bien, el hijo del dogo de Venecia, Giovanni Orseolo, contrajo matrimonio con una princesa del Imperio Bizantino, María Agiropoulina. Y tenéis que entender el contraste. Bizancio, Constantinopla, era la civilización, bibliotecas, perfumes, sedas, mecanismos de oro, y Europa occidental, en comparación, un barrizal oscuro. Pues bien, llega el día del banquete de bodas. Imaginad el salón lleno de nobles venecianos. Ruido, vino derramándose, hombres con barbas llenas de grasa, arrancando carne de los huesos con las propias manos. Y en medio de todo eso está María. Ella mira la comida, mira sus manos de seda y se niega a tocarla. Abre un pequeño cofre y saca un instrumento extraño, de oro, con dos puntas afiladas, y con movimientos delicados pincha trozos de fruta y carne y se los lleva a la boca, sin mancharse ni un milímetro de piel. Pues el salón se quedó paralizado. Lo que para ella era higiene, para los venecianos fue el insulto definitivo. ¿Quién se cree que es? ¿Demasiado pura para tocar la creación de Dios? Los curas que estaban presentes empezaron a murmurar: vanidad, pecado. Pero la historia tiene un giro cruel. Poco tiempo después de la boda, la tragedia golpeó Venecia. La peste. María contrajo la enfermedad y fue una muerte lenta, dolorosa y humillante. Para cualquier persona racional fue una tragedia epidemiológica, pero para la Iglesia Católica del siglo XI fue una confirmación. Sí, una confirmación. San Pedro Damián, cardenal influyente y ermitaño, no precisamente la alegría de la huerta, escribió sobre su muerte, y sus palabras condenaron al tenedor durante los siguientes 400 años. 400 años. Dijo lo siguiente: tal era la vanidad de esta mujer, que se negaba a tocar la comida con sus dedos, y por eso Dios la castigó con una muerte asquerosa, para que su cuerpo se pudriera igual que su alma. ¡Bum! Ahí lo tienes. El tenedor ya no era un utensilio, era un pecado mortal. Usarlo significaba que desafiabas la voluntad divina, porque Dios te dio dedos, y usar metal era decirle a Dios que su diseño no era lo suficientemente bueno. Y además tenía esa forma de tridente, o sea que la iconografía no ayudaba. Así que eso, 400 años más sin tenedor. Así que durante los siguientes siglos el tenedor desapareció en las sombras. Solo aparecían inventarios reales muy específicos, listado no como cubierto, no, sino como joya o curiosidad para comer jengibre confitado. Pero ojo, que había otra barrera aún más fuerte que la religión para que el tenedor triunfara: la masculinidad. Sí, estamos en la Edad Media y el Renacimiento. ¿Y qué define a un hombre en esta época? Pues su capacidad para la violencia, para proteger, para cazar. Y el símbolo de esa masculinidad era el cuchillo, no el tenedor, para nada. Que por cierto, tengo un vídeo donde hablo de toda su historia, la historia del cuchillo, que vais a flipar. Lo dejo por aquí arriba. Pues bien, todo hombre libre llevaba su cuchillo al cinto. Llegabas a una posada, sacabas tu cuchillo, cortabas la carne y te la comías pinchada en la punta o con los dedos, sí. El cuchillo era viril, era peligroso. El tenedor, en cambio, era inofensivo, pequeño, porque en esa época eran pequeñitos, no servía para matar. Y así que se asoció inmediatamente con las mujeres, con lo delicado, con lo amanerado. Así que si eras un hombre y pedías un tenedor, era el equivalente medieval a pedir que te cortaran la carne en trocitos. Se burlaban de ti. ¿Qué pasa? ¿No sabes usar tus manos? ¿Tienes miedo de ensuciarte? E incluso siglos después, escritores famosos se burlaban de los hombres tenedor. Sí, decían que eran inútiles, que la mitad de la comida se les caía al suelo en el trayecto del plato a la boca. Había una resistencia feroz. El tenedor se veía como una afectación extranjera, algo demasiado refinado para un hombre honesto y trabajador. Y tuvo que llegar otra mujer para intentar cambiar esto. Y otra vez
Fue un desastre al principio. Catalina de Medici. Sí, los Medici otra vez. Están en todas las historias de intriga. Pues bien, cuando viajó a Francia en 1533 para casarse con Enrique II, se llevó sus tenedores italianos. La corte francesa, que se creía la más refinada del mundo, comía con las manos, y al ver a los italianos usando tenedores, los franceses se rieron. Los llamaban hocicos en el heno, porque al estirar el cuello para comer del tenedor, decían que parecían animales comiendo de un pesebre. Sin embargo, Catalina trajo algo más que cubiertos. Trajo la moda. Y a veces, la vanidad vence a la comodidad. Y es que a finales del siglo XVI se pusieron de moda las gorgueras. Sí, esos cuellos blancos, almidonados, gigantescos, que parecen ruedas de molino alrededor de la cabeza. Que vaya moda, ¿eh? ¿Os molaría saber la historia de esa prenda? ¿De cómo salió? Pónmelo en los comentarios. Pues bien, llevar un collar de 30 centímetros de ancho, de tela blanca e inmaculada, y tienes un trozo de carne con salsa en el plato, intentar llevarte eso, la comida, de la mano a la boca, puede parecer imposible, porque tu brazo choca con el cuello o peor, la salsa gotea y arruina una prenda que costaba una fortuna. Así que ojo, el tenedor se convirtió en una prótesis necesaria. Un extensor del brazo. Permitía llevar la comida a la boca saltando por encima del cuello gigante. Así que, irónicamente, no fue la higiene lo que salvó al tenedor en la corte. Fue la ropa ridícula. Eso sí, en cuanto esa moda pasó, la gente volvió a las manos. Así que el tenedor necesitaba un milagro para quedarse. Y justo aquí entra el verdadero héroe de nuestra historia. No es un rey, no es un papa, no, es un fideo. Estamos en el siglo XVII, Nápoles, Italia. La ciudad está superpoblada, hay hambre, la gente necesita comida barata y abundante, y descubren que procesando harina y agua y secándola al sol, tienen un alimento que dura meses y llena estómagos. El espagueti o vermicelli, como lo llamaban, se convierte en la comida callejera por excelencia. Pero tenían un problema logístico grave. La pasta antigua se comía con la mano. Los vendedores callejeros te daban un puñado de fideos hirviendo. La gente levantaba la cabeza, abría la boca y dejaba caer los fideos dentro como si fueran pájaros. Era un espectáculo, pero era sucio. Te quemabas, te manchabas la camisa. Y sobre todo era indigno. Y la clase alta quería comer pasta, pero no quería parecer mendigos tragando fideos en la calle. Intentaron usar la cuchara, pero los fideos se resbalaban. Intentaron usar el tenedor de 2 puntas, el de trinchar carne, pero los fideos se colaban por el medio y se caían. Y entonces ocurrió la magia del diseño industrial. Y alguien, un genio anónimo, aunque algunos lo atribuyen al chambelán del rey Fernando II, dijo, ¿y si le añadimos más dientes? Y así el tenedor evolucionó. Pasó de 2 puntas a 3 y luego a 4, como este. Y las puntas se hicieron curvas, no rectas. Un cambio pequeño, pero revolucionario. Y este fue el diseño perfecto. Las 4 puntas permitían atrapar y enrollar los fideos. De repente comer espaguetis, comer pasta, se convirtió en un acto elegante. Podías comer sin tocar la comida, sin quemarte y sin mancharte. El tenedor dejó de ser un objeto femenino o diabólico para convertirse en una herramienta tecnológica imprescindible. Y gracias a la pasta, el tenedor entró en las casas italianas y de ahí conquistó Europa. Pero espera, que queda un último villano en esta historia. Sí, el Nuevo Mundo, Estados Unidos. Y es que los primeros colonos que fueron a América eran puritanos, religiosos y austeros. Para ellos, el tenedor era un símbolo de la decadencia europea, de reyes corruptos, de cortes afeminadas. Un verdadero americano usaba su cuchillo y sus dedos. Y esto duró mucho más de lo que crees. Hasta mediados del siglo XIX, muchos americanos veían sospechoso usar tenedor. De hecho, esta resistencia cultural creó una costumbre extraña que, si sois observadores, habréis visto en las películas de Hollywood. Se llama el estilo zigzag o cut and switch. Fijaos bien la próxima vez. Un europeo come así, tenedor en la izquierda, cuchillo en la derecha, corta y come. El tenedor nunca cambia de mano, es fluido. Pero un americano tradicional hace esto, tenedor en la izquierda, cuchillo en la derecha, corta la carne y después suelta el cuchillo en el plato, cambia el tenedor a la mano derecha y se lleva la comida a la boca. ¿Por qué hacen ese baile ineficiente? Bueno, porque en el pasado el tenedor era solo una herramienta auxiliar para sujetar la carne mientras la cortabas. No se consideraba digno de llevar la comida a la boca por sí mismo. Así que, una vez cortada, soltaban el cuchillo y usaban la mano dominante, la derecha, para comer, usando el tenedor casi como si fuera una cuchara. Es un fósil cultural de la época en que odiaban los tenedores. Y no solo los norteamericanos, ya que la Armada Británica, la Royal Navy,
Los dueños de los mares prohibieron los tenedores a sus marineros hasta el año 1897, sí, 1897. Ya teníamos las bombillas eléctricas, ya teníamos coches, pero los marineros británicos tenían prohibido usar esto, usar tenedor. ¿La razón? Pues que los almirantes creían que usar tenedor socavaba la disciplina. Hacía a los marineros blandos. Creían que comer con las manos y el cuchillo mantenían el espíritu de lucha y la rudeza necesaria para el combate. Increíble pero cierto. Y hoy abres el cajón de tu cocina y probablemente tienes 20 tenedores. Son de acero inoxidable, son baratos, son aburridos. Nadie piensa que son obra del diablo. Nadie piensa que eres menos hombre por usarlos. Nadie piensa que eres un snob. Pero la historia del tenedor nos enseña una lección fundamental sobre la psicología humana. Odiamos el cambio. Sí, no nos gustan los cambios, somos animales de costumbres. Cualquier tecnología nueva que altere nuestra forma de comportarnos, primero la rechazamos. Primero decimos que es pecado, como el tenedor. Luego decimos que es ridícula o poco viril, como se hizo con el paraguas, que también costó que los hombres lo usaran, y que os lo mostré en un vídeo sobre su historia, y que lo tenéis aquí arriba, y lo podéis ver, la historia del paraguas, os va a molar. Y luego decimos que es innecesaria esa tecnología para al final no poder vivir sin ella. Pasó con el tenedor, pasó con la escritura, pasó con los ordenadores. Y está pasando hoy con la inteligencia artificial. Siempre hay alguien gritando que la nueva herramienta es del diablo o que nos hará más tontos. Así que la próxima vez que te sientes a comer y pinches una patata frita o enrolles tus tallarines, recuerda que tienes en la mano un instrumento de rebelión, una pequeña herramienta de 4 puntas que tuvo que vencer a la Iglesia Católica, a la vanidad de los reyes y al ego masculino para poder llegar a tu mesa. La princesa María murió vilipendiada por usarlo, y tú puedes usarlo hoy gracias a que ella y otros rebeldes culinarios se atrevieron a desafiar al mundo bocado a bocado. Y el espagueti, claro. Y hablando de cosas cotidianas que esconden secretos oscuros, si te has quedado loco con la historia del tenedor, espérate a conocer la historia de lo que pinchas con él, porque ¿sabías que el azúcar que tienes en tu cocina fue el causante de más guerras que el petróleo? Sí, y justificó la esclavitud de millones de personas. La historia del oro blanco es posiblemente la más sangrienta de todas, o sea que tienes que ver ese vídeo, porque te prometo que el café no te volverá a saber igual. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.